Hola, ¿cómo están? Este pequeño tutorial va dirigido a aquellos que quisieran comenzar este apasionado rubro de la electricidad. Voy a tratar de describir el proceso y las reglas de las instalaciones eléctricas siguiendo el NFPA 70 de los Estados Unidos. Esto les ayudará en hacer instalaciones más seguras para ustedes, su familia y su familia extendida, que son sus clientes, a los cuales ustedes le ofrecen sus servicios. Ah, Hay que recordar que hay una gran responsabilidad que las instalaciones eléctricas queden bien. Así que por favor, si les gusta este video, escriban sus comentarios y déjenme saber en qué les puedo ayudar. Ah, Vamos a hacer una transición. Ahora estamos comenzando, entonces aquí vamos a comenzar leyendo el artículo 90 del NFPA 70 de 2017 y dice que el propósito de este código es salvaguardar a las personas y las propiedades de los peligros del uso de la electricidad. Este código no está hecho para especificaciones o como un manual de instrucción para las personas no entrenadas en la práctica de la electricidad. Rápidamente voy a leer que la definición de corriente. La corriente se define como la velocidad a la que fluye la carga a través de una superficie. En este caso, la superficie es la sección transversal de un cable. A la corriente se mide en amperes, como la carga se mide en columbos y el tiempo se mide en segundos. Entonces, un amper es lo mismo que un columbo por segundo. Para aquellos que quisieran saber, la unidad de la corriente es el amperio y lleva el nombre lleva ese nombre por el científico francés André Marie Ampère. El voltaje es la energía eléctrica por cada unidad de carga. Se mide en joules por columbo y a menudo se le conoce como potencial eléctrico. Se podría decir que es la presión que ejerce en la corriente. Ahora, hay un pequeño video que el profesor García en YouTube tiene, que es para aquellas personas que quieren aprender cómo usar el voltímetro digital. ah, y pueden verlo en este link que está ahí, o bueno, no tengo el link, está el link, pero lo pueden copiar y ir a esa página y aprender cómo se usa el voltímetro. Ahora estas son fotos, por ejemplo, eh, esta le llaman cabeza meteorológica, no sé por qué le llaman así, pero en inglés es un weatherhead. Este weatherhead, el que se usa donde entran los cables de la acometida. Y aquí a la mano derecha tenemos una combinación de medidor de electricidad y con un main breaker. A mí me gusta este tipo para las casas, es bien práctico, bien fácil de instalar. Ok. Ahora aquí en este otro, para aquellos que no conocen la diferencia, en la mano izquierda donde está el círculo azul, está lo que se llama, el panel eléctrico pequeño, pero esto es un NEMA 3R o un NEMA 3R que es para el agua, para poder estar expuesto al agua. No es un watertight. Hay una diferencia entre rain tight y watertight. Este es un rain tight, se le llama en inglés rain tight, o sea, está expuesto al agua. Ah, y el de la derecha es un NEMA 1, NEMA 1. O sea, si fijan la diferencia entre un NEMA 3R o 3R, un NEMA 3R y un NEMA 1, es que el NEMA 1, por ejemplo, tiene en la parte de arriba, tiene los orificios ya prehechos, eh, y, y el NEMA 3R no tiene. En este caso, se muestra solamente que es ahí donde va la tubería que va para el servicio eléctrico. Muchas de las cosas que los electricistas hacen, por ejemplo, es instalar acometidas. En esta instalación, por ejemplo, aquí se muestra un, un medidor eléctrico y un desconectivo a la par.
con la manera que se hacen las instalaciones de a tierra. En este caso tenemos una instalación que lleva eh, una varilla a tierra y la instalación del agua. Aquí en los Estados Unidos es práctica de que cuando se entra a- se trae la acometida, se pone una instalación a tierra y si hay agua de tubería metálica, entonces se conecta también a la tubería metálica. Si no existe la tubería metálica, se tiene que poner dos varillas a tierra que no tengan más de 6 pies de mínimo, perdón, de 6 pies de distancia. Ahora, en las acometidas también hay ciertas reglas para las acometidas que debemos de ver. Debemos de ver, por ejemplo, que lo que es la altura de los cables de la acometida. Se dice de que si en una área residencial, por ejemplo, que en los cables de la acometida, la parte de abajo, lo que queda la caídita esta, el loop, donde está, por ejemplo, el círculo azul, no puede estar a más de o a menos de 10 pies de altura. Si hay por ejemplo, si hay un parqueo, un estacionamiento donde las personas también transitan, no puede estar a menos de 12 pies de altura. Y para aquellas, y allá en otros lugares donde excede los 300 voltios a tierra, tiene que estar a 15 pies de altura. Sobre las calles, los caminos, estacionamientos públicos, donde pasan camiones o lugares donde pasan los vehículos, tiene que estar a 18 pies de altura. Y donde pasan los trenes, donde pasa el tren, por ejemplo, tiene que estar a 24,5 pies de altura. Claro, hay otras regulaciones más, estas son solamente algunas. Una de las cosas es de que el medidor eléctrico que está aquí, donde está el círculo azul, el centro del medidor eléctrico normalmente requerido por la compañía de electricidad, que no puede estar a más de 5 pies 3 pulgadas, que viene siendo más o menos eh, metro y medio, ¿no? Para aquellos que usan metro, más o menos, no tengo el cálculo aquí conmigo. A el main breaker, que está donde está el círculo azul aquí de nuevo, tenemos que el main breaker o el interruptor principal de la casa, esto está en la parte de afuera de la casa. No puede estar a más de 6,7 pies de altura. Pero claro, normalmente cuando se conecta el interruptor y el servicio eléctrico, más o menos están a la misma distancia, como se muestra aquí, y normalmente están a 5,3, 5,8. Ah, como les mostré, lo que se llama la combinación de servicio eléctrico y desconectivo en el, en el, en la foto anterior se puede ver ahí. Aquí podemos ver para los servicios eléctricos otra vez tenemos otra foto donde caracteriza cómo la distancia que hay entre los cables a la tierra que son de 10 pies y los cables donde hay un parqueo que es mínimo de 12 pies. Aquí podemos ver en esta foto que tenemos que ¿cómo que se llama? La acometida está conectada, o sea, el soporte de la acometida está anclado a la casa. Este es mejor, especialmente en las casas que son de concreto. Eh, yo creo que es más fuerte. Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Ahora vamos a pasar eh, rápidamente, y que este es lo principal que quería decirle. Algunas de las reglas que hay para hacer las conexiones eléctricas o las instalaciones eléctricas, debo decir, para tomar corriente. En una casa, por ejemplo, los tomacorrientes no deben de estar separados a más de 6 pies de distancia de uno al otro o 2 metros. Ah, los switches
switches o los interruptores de luz no pueden estar a una altura más de 48 pulgadas de altura. Ah, También estoy viendo aquí, le puse aquí estas círculos rojos que muestra aquí, por ejemplo, de que son detectores de humo. Yo se lo puse así. Este no los tenía, le puse los detectores de humo. En cada cuarto debe haber un detector de humo, cada cuarto un detector de humo y un detector de humo adyacente a los cuartos. Así que de esta manera también cuando uno de los detectores de humo se dispara, como decimos nosotros aquí, eh, todos van a sonar a la misma vez. Aquí también mostramos, por ejemplo, en la cocina, que una de las cosas es de que todos los tomacorrientes en el 2017, por ejemplo, todos los tomacorrientes de una casa tienen que ser tipo R-Fault, eh, que detectan arcos eléctricos y se dispara. Todos los tomacorrientes tienen que, bueno, hay otras reglas, diferentes tipos de reglas, pero que sí tienen que estar eh, protegidos por R-Fault, tomacorriente R-Fault. En la cocina también dice que tienen que estar protegidos por R-Fault. Hay una compañía que vende R-Fault, Ground Fault. O sea que normalmente anteriormente se usaba que había Ground Fault o lo que se conoce como GFCI o JFCI, GFCI o Ground Fault Circuit Interrupter. En la cocina, por donde está el agua, pero ahora hay una compañía que hace la combinación de R-Fault y Ground Fault. ¿Okay? Aquí mostramos un pequeño detalle de una pequeña casa. Te muestran las luces. En las luces, por ejemplo, donde van las luces, vamos a irnos aquí. Donde está por ejemplo, este abanico. Nosotros le decimos abanico. Cuando la caja donde se ponen los abanicos tiene que aguantar no menos de 50 libras. Así que la manera que hay que ajustar bien la caja al techo de tal manera que pueda aguantar no menos de 50 libras. En los baños se requiere que haya un tomacorriente. ah, Este es un circuito separado, aunque este tomacorriente no añade carga al circuito. Normalmente en la próxima slide que voy a pasar a hacer como un ejemplo de un cálculo de, de una casa pequeña, ciertas cosas pequeñas. Ok, así que vamos a ver, por ejemplo, aquí es el área de de lavadora, donde hay lavadora y secadora. Tenemos un calentador de agua, por sus siglas en inglés, WH Water Heater. Así que vamos a ir aquí al próximo slide. Vamos a mostrar. En el caso anterior, vamos a suponer que esta fuera la casa anterior. Es una casa pequeña, familiar, que tiene una área de pies cuadrados. Aquí estamos acostumbrados a usar pies cuadrados, así que voy a seguir usando pies cuadrados porque los cálculos que siguen son hechos en pies cuadrados. Es de 1500 pies cuadrados, ¿verdad? Algunas cosas aquí las dejé en inglés. Ah, no, no las traduje, pero bueno. Tiene, por ejemplo, una secadora. Tiene, por ejemplo, una cocina de 12 kilowatts. Tiene una secadora de 5.5 kilowatts. Ah, Esto se calcula de acuerdo al artículo 2.2054 y al artículo 2.2055. Aquí, por ejemplo, vamos a comenzar con por ejemplo, si como son 1500 pies cuadrados, entonces el cálculo es así el siguiente. Para las luces se multiplica 1500 pies cuadrados por 3 voltamperios. Ah, Esto da 4500 voltamperios. Esto se ve hay que ver el artículo 210.11. Ahí sale, hay una tabla donde dice
cuántos voltamperios hay por cada diferente tipo de lugar. ¿Ok? Entonces esta carga que se encontró de los 5.000, 4.500 voltamperios se divide entre 120 voltios y nos da 38 amperios. Estos 38 amperios quiere decir que requiere tres circuitos de 15 amperios cada uno o dos circuitos de 20 amperios. En la cocina, por ejemplo, requiere como mostré en la foto anterior, aparatos pequeños. eh, los aparatos pequeños son, por ejemplo, una licuadora, algún equipo pequeño, una batidora, algo así que usted use. Entonces, pero en la cocina siempre requiere dos circuitos, lo que es el área de la cocina, lo que es el área donde, eh, ¿cómo se llama? Bueno, lo voy a decir en inglés, el countertop. Ah, ahí requiere que en esa área haya dos circuitos de 20 amperios. Eh, Déjame ir de regreso al lugar, a la foto anterior. Aquí, por ejemplo, la área que le estoy diciendo yo es esta área. Mira, hay un toma corriente aquí, hay otro toma corriente aquí, otro toma corriente aquí. Ahí también hay reglas en la colocación de los tomas corrientes. Normalmente los tomas corrientes aquí en esta área, eh, por ejemplo, se dice que este toma corriente no puede estar, tiene que estar a por lo menos 24 pulgadas de la orilla del lavandero de mano, del lavandero de plato, del lavaplato. A 24 pulgadas, la altura normalmente del piso es a 42 pulgadas al centro, ah, y así sucesivamente. Aquí hay una distancia, tengo una foto de eso también, donde hay otra distancia, tal vez lo saco a colación dentro de un minuto. Ah, y entonces tenemos aquí, bueno, este es el área de la cocina, con las luces. Vamos a seguir con lo que es el cálculo. Entonces también dice que requiere, normalmente en la casa te tiene una lavadora y requiere un circuito separado. En el baño, como dije anteriormente, se requiere un circuito para lo que es el toma corriente. Ese circuito no requiere ninguna carga adicional. Habiendo dicho eso, por ejemplo, y vamos a sumar lo que es la carga de los circuitos anteriormente, como son el circuito de las luces. Ah, Vamos a poner aquí el centro para que se vea el circuito de las luces, que son de 4.500 voltamperios. Los aparatos pequeños que requieren dos circuitos en el área de la cocina, que son 3.000 voltamperios. La lavadora que requiere un circuito de no menos de 1.500 voltamperios. Eso nos da un total de 9.000 voltamperios. Entonces, los primeros 3.000 voltamperios siempre van al 100%. O sea, son 3.000 voltamperios. Después, en este caso, como el total fue de 9.000 voltamperios, entonces los primeros 3.000 voltamperios se restan de los 9.000 voltamperios y nos queda 6.000 voltamperios. Esos va a 35%, que da un total de 2.100 voltamperios. Entonces la carga total de este pequeño ejemplo, porque este es solamente un ejemplo, es de 5.100 voltamperios. Ahora tenemos la cocina o la estufa o el quemador, como le quieran llamar. Aquí en inglés se llama el range. Viendo la tabla, tiene de 8.000 voltamperios. La secadora de ropa es de 5.500 voltamperios. Y la carga completa calculada es de 18.600 voltamperios. Siguiendo a la próxima slide, tenemos que esta carga que fue calculada es para un sistema de 120, 240, 3 alambres. Cada 120, 240, 3 alambres es una fase, de una fase que es negro, rojo y blanco, que es el neutro, ¿no? También hay un cálculo para la tierra, que se
bueno, no hay cálculo, hay una tabla, perdón, para la Tierra, de que después de haberse hecho calculado, se va y se busca el tamaño del el cable de la Tierra. Entonces, el cálculo que nos dio en este pequeño ejemplo, que fue de 18.600 voltiamperios, eh, se divide entre 240 voltios y esto nos da un total de 78 amperes. Pero en la sección 230.42 y 2.39 requiere que los conductores y el desconectivo principal no pueden ser menos de 100 amperes. ¿Okay? Ah, entonces, para dar el ejemplo, regularmente si dividimos 18.600 voltamperios entre 240 voltios, nos da 78 amperios. Esto si vamos a la tabla 310.15, que antes era la 3.310.16, nos da un número 4. Pero como dice que no puede ser menor de 100 amperes, o sea, con número 4 no es para 100 amperes, no puede ser menor de 100 amperes. Entonces, nos vamos y podemos usar, vamos a la tabla y dice que un número 2 es bueno para 115 amperes. Ok, esto está en la página 153 del NFPA. Por lo tanto, usando esa tabla eh, y haciendo, por ejemplo, como son 115, es más de 100 amperes, pero siempre el cable se puede cargar al 80%, entonces da 100. 80% de 115 amperios nos da 100 amperes, que es lo que requiere que la carga, el cable no puede ser menor que 100 amperes. Eh, y el desconectivo principal no puede ser de 100 amperes, no puede ser menor de 100 amperes. Entonces, también se calcula el hambre para el neutro. Bueno, aquí tuve un error, dice puse neutrón, pero el neutro, ¿no? Este, entonces tenemos la carga, acordemos que tenemos las luces y los equipos pequeños. Esa carga de las luces de los equipos pequeños nos da 5100 voltamperios. La estufa que era 8000 que es de 8000 voltamperios, se calcula al 70%. Esto se puede ver en la tabla 2.2061 o en el artículo 2.2061 y esto nos da a 5600 voltamperios. La secadora que es de 5500 voltamperios también se calcula al 70% y esto nos da a 3800 voltamperios con un total de 14550 voltamperios. La carga para el neutral, que es se calcula dividiendo esa carga entre 240 voltios y nos da 61 amperes. El neutral tiene que aguantar, el cable neutral tiene que aguantar por lo menos 61 amperes. Claro, esto solamente es una reseña de qué es lo que sea, cómo se hace y cómo se usa el código eléctrico de los Estados Unidos. Eh, hay muchísimas cosas más, claro. Eh, cada trabajo es diferente, todo es diferente. Hay muchas otras reglas también. Aquí lo que dije no está, hay muchas otras reglas que, que- que se usan. Así que espero que les haya gustado. Este, y si me dan su comentario, puedo hacer otro video en el cual puede explicar otras cosas más detalladamente, pero esto solamente, como dije, para darle una reseña. Ah, vamos a cerrar la página. eh, pero antes de eso, ah, vamos a abrir aquí. Aquí tenemos ahí, que lo quería mostrar la cocina anteriormente, que mostré. Aquí está. La cocina. Había dicho que hay ciertas, de lo más grande, hay ciertas reglas. Y yo hice un video de la cocina anteriormente en la sección, esto está en el artículo 210.52 y aquí, por ejemplo, dice que del, de la
de la orilla, por ejemplo, de esta península, se puede poner un tomacorriente aquí, eh, al centro. Esta península tiene 48 pulgadas, se puede al centro. Ah, si hay un espacio de 12 pulgadas entre el range y el refrigerador, se pone un tomacorriente. Del range acá 24 pulgadas, se pone un tomacorriente hacia desde aquí. Y de la lavadora de platos, a mínimo o máximo a 24 pulgadas debe haber un tomacorriente. ¿Ok? Este era solamente un extra de lo que estaba haciendo. Y con esto me despido de ustedes, y espero que les guste.